Bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy 10 de noviembre de 2022, siendo las 19 horas, tiempo de la Ciudad de México, iniciamos con este último diálogo de este año 2022, el sexto diálogos, América Latina y la coyuntura financiera actual, después de haber hecho otros 5 a partir de mayo. Hemos tratado temas sobre Argentina y el Fondo Monetario, la deuda vista desde el sur, las controversias sobre la inflación, de Ecuador, dolarización, pandemia, escenarios de recuperación, México, cuáles son los resultados de la 4T, y hemos llegado a este último etapa de diálogos de este año. Esperamos que en el 2023 iniciemos una nueva serie de diálogos. América Latina y la coyuntura financiera actual, ahora con el tema inflación, guerra y futuro incierto. Y en esta ocasión los diálogos es un evento académico coordinado por la doctora Alicia Girón, el doctor Adrián Quintana, la doctora Mónica Meireles y quien tiene la palabra, Roberto Soto. Y en esta última etapa de diálogos tenemos la presencia de César Duarte, del Instituto de Investigaciones Económicas, el doctor César Duarte, el doctor Adrián Quintana de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la doctora Mónica Meireles del Instituto de Investigaciones Económicas. Entonces, sin más, les doy la palabra a los ponentes para que tratemos ese tema muy importante que es la inflación, guerra y el futuro incierto. Y para motivar este encuentro académico, podemos señalar que el proceso de desregulación financiera y comercial que inició desde la década de los 80 del siglo pasado, ha generado una serie de crisis recurrentes y cada vez más profundas. 82, 87, 90, 94, 97, 98, 2000, 2001, 2007, 2008 y luego estas últimas crisis que hemos tenido, en donde las empresas, por ejemplo, las empresas.com y la crisis subprime, las crisis de las empresas.com y subprime, que fueron las primeras del siglo XXI, han debilitado la economía mundial, y en eso estamos de acuerdo. Aunque hay regiones donde este impacto ha sido menor. Entonces, saqué algunos datos para meter ruido en este diálogo, donde, por ejemplo, desde el 80, el sudeste de Asia ha tenido un crecimiento promedio anual del 7.1%. Pero regiones como la denominada el G7, o los países que integran el G7, autodenominadas las economías más fuertes del mundo, han tenido un crecimiento en el mismo periodo de 2.09. La región del euro, 1.06. Los países que conforman la Unión Europea, 1.84%, y América Latina, 2.43%. Esto es muy interesante porque los pronósticos indican que durante este periodo 2023-2027, igual la región del sudeste asiático va a crecer 5.14%, el G7 1.4%, el euro 1.48%, la Unión Europea 1.74% y los países que conforman la América Latina 2.3%. Entonces hay una pregunta muy interesante. ¿Para quién es el futuro incierto? ¿Quiénes apuestan a la globalización, financiarización o quienes proponen y aplican el regionalismo, nacionalismo? Son dos preguntas muy interesantes a partir de estos datos que les acabo de proporcionar. Entonces, no sé, el doctor César Duarte, ¿qué opina al respecto? Sí, gracias, Roberto. La pregunta que planteas es muy interesante y creo que es una crítica hacia muchas de las formas en las que estamos acostumbrados a hacer el análisis económico, ¿no? Y digo, no puedo hablar de los demás, pero hablo de mi caso, ¿no? Muchas veces estamos muy, digamos, muy enfocados hacia lo que pasa en las economías, las que tú llamabas las economías del G7, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, ¿no? Y en el mejor de los casos volteamos un poco a ver a América Latina.
Sin embargo, creo que una de las fortalezas que ha tenido este diálogo es justamente el hacer patente y el hacer evidente que lo que ocurre en estos, digamos, en el centro no es precisamente lo que tiene que ocurrir en el resto del mundo, ¿no? Y que los procesos son diferenciados. Eso no quiere decir digamos, que podemos partir del mundo en estas pequeñas unidades de análisis y suponer que cada quien va por su cuenta, ¿no? Entonces, creo que aquí un poco lo que tendríamos que ver es lo que tendríamos que ver es estos análisis específicos y el objetivo de estos diálogos es el objetivo de estos diálogos es justamente a ver, permítanme un ratito. Un poco el problema con tu audio. ¿Me escuchan mejor? 1000 veces mejor. Ok, perfecto. Bueno, como les comentaba, entonces uno de los problemas que tenemos muchas veces al hacer el análisis económico es justamente tomar simplemente la perspectiva desde el centro, ¿no? Y creer que si Estados Unidos tiene inflación, si Estados Unidos está en crisis, si Europa está en crisis, entonces todo el mundo está absolutamente en crisis, ¿no? Y eso lo que nos va a obligar a ver es un poco cuáles son las razones por las que ciertos sectores, ciertos países, ciertos grupos se están beneficiando, mientras que para otros las cosas van no tan mal, ¿no? Aunque eso no significa, creo yo, digamos un poco respondiendo a lo que comenta Roberto, ¿no? Porque, digamos, la pregunta que nos plantea Roberto va con jiribilla, ¿no? Porque nos está diciendo, bueno, sí, pero vean cómo el sudeste asiático está comportándose de una manera diferente, ¿no? Y donde pareciera que ese futuro incierto del que hemos hablado, y creo que es una conclusión que hemos llegado a lo largo de estos diálogos, ese futuro incierto para América Latina, no es precisamente el caso para esa región. Pero yo, digamos, yo estaría un poco en contra de esa perspectiva, porque a pesar de que esos países tienen una estructura, tienen cierto marco institucional que les ha permitido sortear los problemas que está enfrentando la economía internacional, tal vez de una mejor manera, tampoco creo que se encuentren en la mejor posición posible respecto a las perspectivas que tiene la economía en los próximos años, ¿no? Los problemas que estamos enfrentando de los procesos inflacionarios, digamos que se están presentando en la mayor parte del mundo, están generando consecuencias negativas importantes, adicionalmente a toda la incertidumbre, digamos, nos enfocamos en términos económicos, a toda la incertidumbre que está generando el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, independientemente de que tal vez tienen una estructura que les permita sortear mejor este tipo de problemas, yo no veo mucha certidumbre tampoco para el futuro en esas regiones, ¿no? Y en América Latina, jalándolo hacia los diálogos, hacia el objetivo de los diálogos, esa incertidumbre, digamos, puede ser, creo que se ha profundizado también por ese factor político, estas transformaciones, bueno, no son transformaciones, pero este cambio político que ha venido ocurriendo en este par de años, ¿no? Que nos tiene un poco en la expectativa, ¿no? De hacia dónde va, qué va a pasar, ¿no? O sea, digo, y uso el término incertidumbre, en este caso no de una forma meramente negativa, ¿no? O sea, no simplemente en el sentido de que pues todo pareciera oscuro, sino que esta transformación política nos tiene en incertidumbre en el sentido de que no estamos seguros de qué alcances va a tener, ¿no? Hasta dónde se van a poder implementar algunas de las reformas propuestas, hasta dónde no, y qué implicaciones puede tener eso dentro del panorama de la región, y retomando esta perspectiva global, qué tanto se van a poder, se les va a permitir y qué tanto se van a ver afectadas por todas estas tendencias globales, ¿no? Porque justamente algo que va a ocurrir, por ejemplo, con muchos de estos nuevos gobiernos, ¿no? Y que por ejemplo ha pasado con el gobierno actual en México, es que después de mucho tiempo, ¿no? Como que se logra
este cambio en la política, al menos en la perspectiva política o al menos en el discurso, ¿no? Del gobierno federal, ¿no? Y resulta que este nuevo gobierno pues le toca enfrentar una pandemia y le toca enfrentar una crisis global y le toca enfrentar un conflicto como no se había visto en mucho tiempo, ¿no? Y entonces los nuevos gobiernos van a enfrentar este escenario incierto y eso también va a poner en duda y va a dificultar aún más que los proyectos puedan llegar a ser exitosos o al menos puedan cumplir lo que en teoría están prometiendo o lo que muchas personas esperan o esperamos que ocurra con ellos, ¿no? Entonces creo que sí, creo que a pesar de que la incertidumbre y ese futuro incierto, hay grados de incertidumbre, ¿no? Para los distintos países, creo que es algo que sí podemos generalizar, ¿no? O sea, la situación global no da pie a muchos, a muchas perspectivas positivas, digamos. Ah, Mónica, esto que comenta César en cuanto a la incertidumbre es muy interesante porque mientras algunas regiones de Europa cambian bueno, vamos a llamarlo así, su régimen en aspectos políticos se dirigen más hacia la bloque de la derecha, por ejemplo, hablamos de Italia, en América Latina tal parece que al menos en teoría sucede todo lo contrario. Y donde Bolivia, por ejemplo, tiene niveles de crecimiento altos, niveles inflacionarios bajos. Brasil acaba de concluir su periodo electoral. Aparentemente Lula va a llegar al poder. Esperemos que Bolsonaro no diga algo todo lo contrario. En Estados Unidos son 7 del 10, 7:13 de la noche y todavía no tenemos los resultados completos por la razón que sea. Pero tal parece que el Partido Republicano va a tener el control de la Cámara de Representantes y es posible, a lo mejor no, en la Cámara de Senadores, en el Senado. Entonces, ¿cómo vislumbras tú este futuro regional, mundial, regional, local para, en tu caso, países como Brasil y tu país adoptivo como México? No, también, buenas noches a todos. Yo creo que un poco lo que César y tú mismo, Roberto, ya han comentado, ¿no? O sea, de que primero los diálogos hay, o sea, en esa perspectiva crítica de virar la economía financiera, obviamente la economía no viene solita, ¿no? Ella viene enmarcada en lo que es una disputa de intenciones políticas, ¿no? Entonces, como tú bien señalaste, Roberto, ese escenario de incertidumbre agrava tensiones no resueltas, incluso desde de la crisis financiera del Atlántico Norte de 2007, 2008, ¿no? Entonces hay una extensión del dominio de la incertidumbre que nos ronda desde ese entonces, ¿no? Y esa pandemia, COVID, respuestas apáticas en América Latina en términos de política pública anticíclica, muy insuficientes para hacer frente a una crisis tan brutal. Y finalmente la austeridad, ¿no? La austeridad es la madre del fascismo, ¿no? Entonces hay una serie de publicaciones que cruzan justamente lo que es medidas de austeridad como guía y orientación de las finanzas públicas, y eso persiste, ¿no? Y eso persiste a lo largo y ancho del globo, ¿no? Sigue siendo una forma del manejo del gasto público, con excepción de Estados Unidos, ¿no? Que justamente en la pandemia pudo aflojar un poco el gasto fiscal, pero todas las demás economías que no tienen la prerrogativa de tener la emisión de dólares tienen restricciones, ¿no? Entonces yo creo que ese cruce economía y política es fundamental para entender y ubicar qué significa la incertidumbre y cómo las respuestas políticas en Europa, como tú pareciera que estamos a destiempo, ¿no? Entonces, apenas aquí en Brasil nos vamos librando del protofascismo más recalcitrante y estúpido, ¿no? Y Europa
se aferra a eso, ¿no? Entonces, realmente América Latina ahora tiene un contexto político y ojalá ese nuevo balance de fuerzas en lo que muchos llaman la segunda marea rosa o la segunda oleada progresista del siglo XXI en la región pueda ser más de lo que hizo la primera, ¿no? Porque la primera quedó corta, tanto quedó corta que no consolidó los avances en el terreno social de tal forma a cimentar um sendero que fuera mais pró-desenvolvimento, mais pró-democracia, mais profundização desse binômio desenvolvimento e democracia, sino que forças conservadoras, para decirlo assim de maneira mais genérica, ressuscitaram, não? Ressuscitaram e recém agora, nesse último ciclo eleitoral, han tenido um revés, não? Então, pero sigue sendo no fue una victoria, la victoria de Lula sobre Bolsonaro fue de un poco más de un punto percentual, un poco 1.7, alguna cosa así, entonces es muy, no fue contundente, ¿no? Entonces hay, como también ahora la pérdida de popularidad de Gabriel Boric en Chile, entonces no es que América Latina esté realmente en una ruta despejada rumbo a nuevos, a essa consolidação de novos governos, lo que pone aún más incertidumbre a ese futuro incierto que estávamos hablando en esa primera ronda, ¿no? Gracias, gracias, doctora Mónica. Doctora Derac, crisis recurrentes, Estado y su respuesta ante esta serie de crisis recurrentes, dos últimas que tenemos en la actualidad. Una variable clave que es el endeudamiento, y pues América Latina es una región que durante décadas y décadas tiene una deuda, como dice uno de los libros de una de las coordinadoras, Alicia Girón, doctora Alicia Girón, es una historia sin fin. ¿Cuál es el panorama que tú vislumbras? Bueno, buenas noches a mis compañeros que están aquí en esta sala y a los que nos siguen en YouTube. Bueno, es muy interesante el tema de la mesa porque, bueno, habla sobre el futuro incierto, ¿no? Y entonces un poco me puse a reflexionar sobre ello, ya que, y bueno, ya resaltado Mónica y César sobre la incertidumbre. Y es esta, digamos, esta falta de certeza, ¿no? Pero sin embargo, pues el futuro es así, siempre hay una falta de certeza. Creo que como desde la ciencia económica, a veces creo que creemos que que la certeza es 100%, ¿no? Sin embargo, pues los mismos procesos económicos a nivel global nos han enseñado que vivimos en constante incertidumbre, ¿no? A lo mejor antes del 2019 que se declarara la pandemia, pensábamos en un panorama, sin embargo, esto nos vino a mover muchas cosas, ¿no? Entonces, y eso que nos ha movido, creo que aquí quiero resaltar algo que resaltó, bueno, que señaló César, respecto a las posibilidades de crecimiento, por ejemplo, en la región latinoamericana, ya que, bueno, vivimos, bueno, por lo menos en América del Norte, bueno, en México, como parte de América Latina, vive un proceso interesante, ¿no? En los últimos meses, ya que en estas afectaciones en las cadenas de valor, globales de valor de las empresas, de cadenas de suministros, pues se han visto afectadas, ¿no? Por la pandemia, y en Asia pues ha habido todavía, están luchando un poco por esta situación de los encierros, ¿no? Y estas interrupciones en las cadenas de valor. Entonces, algunas empresas han decidido buscar una relocalización más cercana a sus centros, y entonces, bueno, un poco han visto América Latina y México en particular como esta plataforma, ¿no? De reubicación de esas cadenas de suministros, y eso pues bueno trae ciertas oportunidades, ¿no?
bueno, a lo mejor de crecimiento, pero no, habría que discutir más sobre el desarrollo, evidentemente, ¿no? Pero también abre de cierta manera, pues no sé si una esperanza, ya lo señaló Mónica, ¿no? Bueno, esta situación o este cambio en la dinámica económica internacional, pero también un cambio en la política, ¿no? Cada vez van ocupando esos espacios, bueno, los gobiernos un poco, bueno, más tendientes hacia la izquierda, y eso pues va generando un bloque, ¿no? Y un cambio en la política o un aspecto, una oportunidad. Sin embargo, no hay que perder de vista que se sigue manifestando una polarización, ¿no? Entonces, y no solamente en el aspecto político, ¿no? Incluso en la ciencia económica, pues no se diga, ¿no? O sea, hay un debate muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, puede ser desde la política monetaria, este debate sobre las metas de inflación y estos objetivos que se fijan y que van generando afectaciones, ¿no? Muy serias a largo plazo en las economías que lo instrumentan, ¿no? Cuando a lo mejor el cuestionamiento, bueno, que se ha realizado en muchos espacios sobre, ¿es importante el control, es lo único importante la inflación? ¿O es más, o hay otras variables que también son relevantes en esta dinámica, ¿no? Entonces, pues bueno, el futuro, pues yo diría que siempre es incierto, y creo que últimamente, pues el mundo ha cambiado mucho y se vuelve todavía más incierto, ya que estamos más integrados, la información fluye más rápido, los recursos se mueven de un lugar para otro, incluso las mismas personas, y eso, pues bueno, genera esa mayor incertidumbre, ¿no? O sea, generar o visualizar un futuro que sea controlable, creo que es complicado, ¿no? Y, y luego viene, bueno, ese aspecto, ¿no? Sobre América Latina, esa oportunidad, bueno, esa esperanza, pues bueno, siempre existe, evidentemente, ¿no? Con cambios en los gobiernos o en las políticas, ¿no? O ajustes en las políticas. Sin embargo, pues bueno, a veces quedamos un poco desilusionados por estas cuestiones que señala Mónica, de estas medidas de austeridad, que van poniendo esos límites o nos van empezando a desilusionar en ese aspecto, ¿no? Desearíamos que fueran unas transformaciones más profundas para que, bueno, se transite de otra manera, ¿no? Y obviamente es cierto que hubo una relajación en las medidas de austeridad en la pandemia, y que algunos países, pues bueno, se les permitió un mejor manejo de su endeudamiento para que las economías no cayeran mucho. Sin embargo, pues bueno, sigue prevaleciendo esa idea, ¿no? Sea gobierno de izquierda, de derecha, de centro, sigue prevaleciendo esa fuerte ideología, ¿no? De la austeridad. Y eso, pues bueno, creo que eso marca todavía más ese punto de la incertidumbre, ¿no? Gracias, doctora Derac. Para algunos países hemos tenido 38 años de un modelo económico denominado neoliberalismo, pero en los últimos 5 años o más se han presentado diversos fenómenos económicos. Los últimos, la COVID-19 y la guerra. Yo siempre me gusta mencionar que es una guerra Ucrania, OTAN, Estados Unidos versus Rusia, que es evidente que no es Ucrania, Rusia solamente, sino es la OTAN, con sus armas, las armas de Estados Unidos, y los soldados, las vidas, con Ucrania contra sus mismos colegas, ¿no? Los rusos, el mismo territorio. Ha evidenciado estos dos fenómenos que he mencionado, han evidenciado las debilidades de ciertas economías en el mundo. América Latina es un ejemplo de ello. Carencia en materias primas, rompimiento de las cadenas globales, dependencia tecnológica, deficiencias en el sector salud, que ha ocasionado la pandemia, ocasionó muchísimas muertes, deficiencias en muchos sentidos, ¿no? Los males crónicos que padecemos las personas como en México, deficiencias en el sector educativo, entre muchas otras.
Uno de los fenómenos económicos que está destabilizando todas las economías, al parecer, o casi todas, es la inflación. Hablando en números, el promedio anual inflacionario ha sido muy interesante analizarlo. Por ejemplo, la región del sudeste de Asia tuvo un nivel inflacionario promedio del 5.36%, 5.36%, pero en el periodo 91-2022. Pero si lo analizamos solamente los 3 últimos años, 2020-2022, su nivel inflacionario fue de 3.33, es decir, menor. Igual para los grupos de países que les voy a mencionar es 91-2022, el primer dato, y después 2020-2022. El G7 fue de 2.09 y hoy es 3.76. La región del euro 2.10, 3.73 en estos últimos 3 años. La Unión Europea exactamente igual, se incrementa su nivel o se mantiene su nivel inflacionario. Y América Latina, este es muy interesante, 35% en el periodo 91-2022, pero en los últimos 3 años, en promedio 10.1. Claro, hay países en la región de América Latina que este 10.1 es superado, como es el caso argentino. Entonces, estamos hablando de esta inflación de las materias primas, de bienes y servicios, mejor dicho. Ante este panorama, y esto ya se había destacado en alguno de los diálogos anteriores, me parece hace 2, los bancos centrales continúan aplicando métodos ortodoxos. De hecho, el día de hoy se anunció un nuevo incremento al 10% de la tasa de interés por parte del Banco Central en México, como consecuencia de la subida de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sin embargo, su efectividad parece que es poco clara, como ya se ha destacado. Aunque hay países de otras regiones, insisto, el sudeste de Asia, que están actuando de manera diferente. En vez de subir, bajan sus tasas de interés o las mantienen. Por eso tienen niveles inflacionarios, bueno, esa es una de las razones por las cuales tienen niveles inflacionarios bajos. Es una de las razones. Ante esta pregunta me surge otra que casi no se ha analizado o no la hemos analizado en los últimos diálogos que hemos tenido. Pero, ¿qué decir de la inflación financiera? Los ganadores de las crisis, o en algún momento decimos los ganadores de la pandemia, porque siempre hay ganadores en las crisis. En este caso, hay ganadores en la pandemia, hay ganadores en la crisis de la guerra. Pensando que los índices accionarios de las bolsas de valores se incrementan, los índices, el precio de las acciones de las empresas se incrementan. Empresas que ganan, por ejemplo, farmacéuticas, o los inversionistas institucionales y o sociedades de inversión. Y estamos hablando de los 3 grandes. BlackRock, que si fuera país sería la tercera economía del mundo, con 10 billones de dólares en activos. De Vanguard, Fidelity, etc. ¿Qué nos pueden decir ante esto, César? Sí, creo que ese punto que señalas al final es muy importante, ¿no? Justo lo que hemos visto de la reacción a la inflación, ¿no? Que ya en diversos foros hemos sido, creo todos nosotros, muy críticos de la manera en la que han actuado los bancos centrales y los gobiernos en general para tratar de contener la inflación, y que es poco claro si realmente está siendo efectiva o no. Creo que ahí la pregunta que habría que hacernos es ¿cuál es el objetivo real y si está siendo efectiva para quién, ¿no? Porque al final, digamos, lo que esta política de aumentos muy agresivos de tasa de interés, lo que están garantizando es la rentabilidad para todos estos intermediarios financieros, ¿no? En un contexto de, otra vez recuperando esta palabra, de mucha incertidumbre, ¿no? O sea, justo después de la pandemia vino como que parecía que la recuperación venía con todo y de repente se contuvo, ¿no? Entonces, en este contexto de mucha incertidumbre, mucha presión inflacionaria, los bancos centrales han reaccionado aumentando muchísimo las tasas de interés, ¿no? Y entonces han pasado cosas muy curiosas, o que al menos a mí nunca me ha tocado ver, ¿no? Como que ahora el euro y la libra se depreciaron de una manera considerable, ¿no? Ya
prácticamente cuesta lo mismo comprar un peso que un dólar que un euro, ¿no? La libra un poquito más, pero no hay tanta diferencia. Y el peso se ha mantenido muy sólido, ¿no? Y entonces todo eso tiene que ver justamente con estos movimientos de capitales a nivel internacional, porque, digamos, están tratando de rescatar la rentabilidad que, digamos que ya desde hace mucho, ¿no? Los estudios sobre los productos de financiarización nos lo han mostrado, pero pareciera que a raíz de la pandemia ese proceso se está profundizando. Eh, las ganancias se obtienen en el mercado financiero, no en los mercados de productos. Y entonces, después de la pandemia, eso se profundizó. Entonces, los recursos con los que se cuentan se están enviando primordialmente hacia digamos, hacia garantizar estas ganancias financieras, estas rentas financieras, ¿no? Y entonces, aunque podemos decir que en los últimos 10 años teníamos un proceso digamos, teníamos niveles de inflación bastante estables, ¿no? Y que vino la pandemia a romper todo esto, el rompimiento de las cadenas de valor y tal, lo que señala Roberto es muy importante. O sea, en esos 10 años se ha caracterizado por una inflación financiera fuertísima, ¿no? Y entonces, todos esos recursos que se estaban inyectando en la economía se quedaban en los mercados financieros y hacían que los precios de los mercados financieros se fueran hasta el cielo, ¿no? Y ahorita que, digamos que hay un reflejo de ese aumento de precios en la economía real, llamémosle así, ¿no? Eso sigue sin atraer capitales, ¿sí? Porque algo que no se dice mucho sobre la inflación es que en realidad la inflación, y más estos niveles de inflación que digamos, donde llevamos 20 años con inflaciones alrededor de 4%, 5%, ¿no? Y uno ve 8, 9, se espanta, ¿no? En realidad estos niveles de inflación digamos, desde una perspectiva teórica muy simple, para un productor son buenos, ¿no? Porque el tiempo que pasa entre que tú inicias el proceso productivo a que vendes el producto finalizado y los precios subieron 10%, pues hay una ganancia extraordinaria, no hay una ganancia extra en ese proceso. Y a pesar de eso, digamos, estamos enfrentando este proceso de inflación con estancamiento, ¿no? Y justamente las tasas de interés lo que están haciendo es garantizar esa rentabilidad. El estancamiento está contrarrestado por un aumento de las tasas de interés que garantiza la rentabilidad para estos grandes intermediarios financieros, ¿no? Entonces, yo estaría de acuerdo en que la política que se ha seguido para contener la inflación no ha sido muy exitosa, pensándolo desde nuestra perspectiva, ¿no? Para lo que nosotros quisiéramos que sirviera la política monetaria o la política pública en general. Pero para los que, digamos, para los que están ahí, ¿no? Yo creo que ha sido muy exitosa, extremadamente exitosa, ¿no? Y entonces tenemos que desde 2007-2008, que parecía que el mundo financiero se estaba cayendo a pedazos, bueno, pues no pasó y llevamos 10 años en que se va a caer y se va a caer y se va a caer y no se cae, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un punto muy interesante que hay que tener en consideración. Gracias, César. Aumento de tasa de interés, aumento de la rentabilidad de los actores financieros. Doctora Mónica, América Latina se caracteriza precisamente por ser una región que ofrece grandes ganancias a los inversionistas institucionales. ¿Qué nos puedes decir al respecto en relación a la pregunta que formulamos? No, y justo pensando en lo que César estaba comentando, ¿no? De lo que es la inflación de los activos financieros, cómo eso se traduce en beneficios para un grupo muy selecto de cierta élite financiera global, ¿no? Entonces, ¿quiénes realmente ganan en ese escenario, ¿no? Y separar lo que es el fenómeno de la inflación financiera, la inflación de los precios de los activos financieros y un poco lo que está pasando a nivel de bienes y servicios, ¿no? El precio del jitomate, el precio del servicio de ir a una cita a un doctor, ¿no? Entonces, como son fenómenos distintos ahí, ¿no? Y eso significa que tienen impactos distintos dependiendo desde de dónde se está evaluando, ¿no? Entonces, obviamente, la inflación de bienes y servicios tiene un efecto redistributivo del ingreso, ¿no? Aquellos que pueden beneficiar
sus ingresos de lo que es esa aceleración del nivel de precios de servicios, mantienen su poder adquisitivo. ¿Quién tiene ese poder para proteger su ingreso de esa forma? Sin duda no es la mayor parte de la clase trabajadora que vive de salarios, ¿no? Entonces es el salario real, el poder adquisitivo del salario ante ese proceso inflacionario ha sido mayormente disminuido, ¿no? Entonces ya en un escenario de crisis de la pandemia, crisis económica oriunda de la crisis sanitaria, en el que vemos cierre de puestos de trabajo, desempleo, aumento de la informalidad, el proceso inflacionario agudiza el conflicto distributivo, ¿no? Entonces, de un lado estamos viendo aquellos que realmente ganan con la inflación de precios de activos y aquellos que están padeciendo el efecto redistributivo en términos de pérdida de su poder adquisitivo del salario, ¿no? En ese contexto, América Latina, yo creo que si damos un pasito atrás y pensar un poco cuál es nuestra historia con la inflación, ¿no? Nuestra historia con la inflación es un tango que viene de salones pasados, ¿no? Entonces, nuestra historia con la inflación, ¿qué desata un brote inflacionario en América Latina? Depende de con qué lentes analíticos uno está interpretando, ¿no? Desde la teoría más mainstream, de la corriente dominante en la reflexión económica, el proceso inflacionario es resultado de una expansión de la masa monetaria inconsecuente por parte de un gobierno que despilfarra, ¿no? Ese básicamente es la explicación de lo que sería el origen del proceso inflacionario. Y eso, un poco fue la disculpa utilizada en los años 70, 80, y sobre todo cuando tuvimos los procesos de hiperinflación en los años 80, para secar el gasto público, ¿no? Para dejarlo mucho más enjuto ahí. Culpabilizar cierta como decía Dornbusch, ¿no? Culpabilizar la macroeconomía populista, ¿no? En sus palabras, lo que uno veía como un intento de desarrollar América Latina dentro de los lentes ortodoxos, es macroeconomía populista, despilfarro, ¿no? Solo que no es ese el origen del proceso inflacionario, y quizás la pandemia deja claro con la ruptura de las cadenas globales de valor y del reajuste que estamos viendo ahora de esas cadenas para justamente buscar proveedores más cercanos al mercado consumidor final. Pero esa es una causa estructural que contribuye a la aceleración del aumento del nivel de precios, recordándonos siempre que el aumento del nivel de precios en sí no es tan problemático, un poco con lo que César está diciendo. El tema por detrás, que es más problemático, es el efecto redistributivo del ingreso que una aceleración inflacionaria tiene. Entonces, ese es un problema grave en una situación ya grave, que era nuestra incipiente recuperación post-pandémica que fue abortada, ¿no? También hay que pensar que la macroeconomía de esos últimos 20 años, el ajuste bajo metas de inflación, en que tuvimos la inflación bajo control, no significa que no haya tenido costos, ¿no? Tuvimos la inflación bajo control, pero con una serie de costos sociales para mantener en pie bancos centrales operando bajo régimen de metas de inflación. Entonces, no es que metas de inflación y la inflación contenida haya sido la panacea. Eran otros tipos de problemas económicos que derivaban de ese ajuste macroeconómico. Ahorita lo que estamos viendo, un poco como tendencia de la macroeconomía en países latinoamericanos, es tasas de interés altas subiendo, siguiendo a la Fed, como bien Roberto señaló, ¿no? O sea, realmente el margen de maniobra de la banca central de países periféricos es restrita, entonces es poca. Entonces, Fed sobe sus tasas de interés, la banca central de países como los nuestros tiende a también subir para igualar algo que se llama el riesgo país, ¿no? El riesgo país es justamente la percepción que los activos denominados en cierta moneda nacional es atribuída essa percepção de risco por los grandes inversionistas institucionales
sobre un país y que piden ese diferencial de tasa de interés por los títulos denominados en esas monedas periféricas, más allá de que la tasa de interés pagas por activos considerados seguros, ¿no? Y el más seguro de ellos, AAA, ¿no? Por las calificadoras, títulos de la deuda pública estadounidense. Entonces, cada vez más y más ese premio para los inversionistas mantener el flujo de capital entrando en nuestras economías va siendo mayor y el beneficio es de ellos, el prejuicio y las pérdidas son nuestros, ¿no? Adelaide, ya tal como se ha comentado, aumento de tasa de interés, incremento de la rentabilidad de los inversionistas institucionales. Mónica agregó dos variables muy importantes, problemas que ya tenemos problemas estructurales, o sea, no es de ahorita, sino ya son problemas estructurales desde hace décadas, y esto ha provocado efectos redistributivos. ¿Qué nos puedes decir? Y principalmente en América Latina, o sea, América Latina es una región de problemas redistributivos, la riqueza. Bueno, hay infinidad de textos al respecto. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, bueno, aparentemente la inflación, bueno, el fenómeno de la inflación pareciera ser fácilmente comprendible, pero atraviesa muchos aspectos, ¿no? Creo que en un primer punto pareciera ser que la aplicación de la política monetaria bueno, su aplicación o su instrumentación a veces se ve, y la misma inflación, ¿no? Se considera como que está disociada del aparato productivo, ¿no? O sea, como que son dos esferas distintas, ¿no? Ese fenómeno monetario y productivo, ¿no? Creo que en primer lugar, ¿no? Yo resaltaría eso, ¿no? Prevalece esa idea, bueno, esa ideología, ¿no? Bueno, es cierto que a lo mejor nos van a decir que con una baja inflación se va a conseguir mayores niveles de crecimiento y mejores condiciones de empleo, pero no me refiero a esa situación, sino que pareciera ser que está disociada, ¿no? Pero además esa dinámica en la política monetaria impone bajo ritmo de crecimiento, ¿no? Y como bien lo mencionaste, Roberto, hace más de 35 años el modelo neoliberal pues ha impuesto una dinámica también en la que se ha acentuado, ¿no? La concentración de la riqueza en unas cuantas manos o se ha manifestado en una desigualdad de la riqueza muy fuerte, ¿no? Y que precisamente está vinculada con esos bajos ritmos de crecimiento y con esas fuertes presiones, ¿no? En los mercados laborales en relación a la informalidad, por ejemplo, ¿no? Y que es esa manifestación. Entonces, en ese sentido, ¿no? La política monetaria me parece interesante, ¿no? La reflexión que hace es esa, porque dice, la política monetaria, pues, ¿para quién ha sido efectivo? Para algunos ha sido efectiva, para otros no ha sido efectiva. Evidentemente, la política monetaria ha sido efectiva para controlar la inflación, ¿no? Sin embargo, no ha sido efectiva para generar mejores condiciones bueno, no solo de crecimiento, sino de unas mejores condiciones de distribución, ¿no? Y también no debemos de perder de vista que los procesos inflacionarios también también son fenómenos que generan una redistribución de la riqueza, ¿no? Y entonces, si es esto, y lo trasladamos a la inflación financiera, pues también hay una redistribución de los recursos y una concentración de los mismos recursos en los rentistas, ¿no? Pero en pocos rentistas, ¿no? Y tenemos grandes fondos de inversión, grandes bancos, ¿no? Que van concentrando esa riqueza financiera y que han sido beneficiados con esa inflación, ¿no? Financiera, ¿no? Y por esa dinámica también en las tasas de interés, ¿no? Bueno, que a veces a lo mejor menos del 9% de inflación pareciera ser que estamos espantados, pero se nos olvida esos procesos inflacionarios
de más de 3 dígitos, ¿no? Y entonces, y a veces parecía ser que no hay una razón de por qué está incrementándose de esa manera la tasa de interés, poniendo un freno, ¿no?, a la economía cuando venimos saliendo de una fuerte recesión, ¿no? Por unas condiciones del mismo sistema y que se acentuó con la pandemia, y que lo que necesitamos es un impulso, ¿no? No una restricción, ¿no?, en el crecimiento. Entonces, creo que la inflación pues abona esa incertidumbre, ¿no? O sea, el manejo de la inflación influye o termina por acentuar más esa falta de certeza en ese futuro, ¿no? Entonces el futuro se vuelve todavía más incierto, ¿no? Porque de repente decimos, sí, va a tronar la burbuja, pero nunca truena, y en el mundo circula una gran cantidad de recursos financieros, y pareciera ser que tiene su propia dinámica, su propia vida, y el sistema productivo pareciera ser que está desvinculado, que también tiene su propia vida, y que eso pues algún día va a explotar, pero no explota como esperaríamos, ¿no? Sin embargo, bueno, ya lo señalaste, que pues las crisis cada vez son más recurrentes y cada vez más profundas, ¿no? Entonces es esa manifestación precisamente, ¿no? Entonces creo que el fenómeno de la inflación pues es algo importante, pero que abona a esa falta de certeza, ¿no? Muchas gracias, Adelac. Casi para concluir, en los últimos 5 años, 3 años, pandemia de la COVID-19, se paró la economía por la razón que haya sido, muertes, surgieron muchas muertes. Luego vino una guerra, insisto, guerra Ucrania, Estados Unidos, OTAN contra Rusia. Pero ¿qué deben hacer los gobiernos nacionales? Si bien es difícil plantear una política para todos los países, pero en general, ¿qué deberían hacer? ¿Qué papel deben jugar los gobiernos nacionales para hacer frente a todas estas enormes dificultades que ustedes han mencionado y a lo largo de diálogos hemos mencionado, se han mencionado los distintos ponentes que hemos tenido en los 5 diálogos previos? ¿Qué debemos hacer? Es decir, hablemos de un poco, les pediría que sean breves, un poco breves, imagínense, un gran problema, pero debemos ser breves, de modo. Hablemos de política fiscal, monetaria, política social. Algo breve. César. Sí, bueno, creo que, digamos, lo que yo considero es que tendríamos que salirnos mucho de la situación en la que está el debate en torno a las políticas, ¿no? Porque pareciera que la discusión es más gasto o menos gasto, más tasa de interés, menos tasa de interés, ¿no? Y creo que digamos, Keynes, Minsky hablaban de una socialización de la inversión, ¿no? En el sentido de que no solamente es una cuestión de que el Estado debe gastar o no gastar, o debe cobrar más impuestos o menos impuestos, sino que debe tener un papel mucho más activo en en el funcionamiento del sistema económico, y no solo regulando tampoco, sino dirigiendo explícitamente la inversión, haciendo inversión, generando instituciones que permitan el desarrollo y tal. Ahora, digamos, yo últimamente he sido un poco más pesimista en ese sentido, porque yo tengo muchas dudas respecto a que incluso si se tiene la voluntad política de hacer esto, el Estado aún tiene la capacidad de hacer ese tipo de cosas al día de hoy, porque al final estos 25, 30 años, 40 años, como lo datemos, ¿no? de transformaciones y de proceso de financiarización y de neoliberalismo, yo tengo mis dudas respecto a si el Estado sigue siendo el mismo desde 40 años, ¿no? Y de si el Estado no ha perdido muchísima de esa capacidad que tenía antes para llevar a cabo este tipo de problemáticas. Entonces,
digamos, dejando una nota un poco negativa, o al menos dejando la pregunta abierta, ¿no? O sea, ¿se puede con la situación como la que está realmente hacer esto y todo se reduce a una cuestión de voluntades políticas? ¿O más bien se requiere una transformación mucho más profunda, mucho más estructural, incluso para recuperar las capacidades del Estado de implementar estas políticas que yo creo que que serían las más adecuadas? Más Estado, más gasto público, menos gasto público, o más eficiencia en el gasto público, menos corrupción, Mónica. Y retomando un poco de eso, de lo que César acaba de hacer, yo creo que la discusión tiene que ir más allá de si con qué estamos sazonando la política fiscal, si tantito más aquí, tantito más allá. Yo creo que hay que ser más firmes ahí, ¿no? Entendiendo que hay limitantes estructurales a cierto giro político que se pudiera dar determinado gobierno o no, pero si es para ser más del mismo, entonces ¿para qué estaría el gobierno, no? O sea, entonces, realmente, si no es para enfrentar, pensando en una agenda de mediano a largo plazo, de mínimo consenso social de qué rumbo nuestros países quieren tomar como sociedad, ¿no? O sea, en un horizonte utópico de construcción política, social y económica hacia dónde queremos llegar. Queremos seguir siendo la región más desigual, queremos seguir siendo la región con una multiplicación de números de millones de pobreza, de población abajo de la línea de pobreza, siendo que ya no estaba así América Latina y ahora regresa al fondo del pozo, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Y justamente las señales electorales son eso, son señales electorales de que algo se está moviendo en capas más profundas de esa placa tectónica da sociedade latino-americana querendo um rumbo, não? Que querem um rumbo distinto. Então, os resultados eleitorais são um reflejo desse movimento. A questão é como canalizar essa necessidade de impulsar uma agenda, revivir uma agenda de desenvolvimento, revivir as discussões sobre o desenvolvimento para pensar o futuro da região e dos países latino-americanos em esse marco de mais allá de um plano de governo que tem um ciclo político muito curto, sino que de consensos, mínimos consensos sociais, que de isso se trata a política, não? E do fortalecimento democrático, lograr construir mínimos consensos sociais de que sociedade queremos ser. Então, esse eu creo que é o desafio futuro, não? Gracias, doctora Mónica. Adelac, ahorita la doctora Mónica mencionó algo, políticas de corto, mediano, largo plazo. No son las mismas regiones, no es la misma región, no son los mismos países, características totalmente diferentes, pero en el sudeste de Asia, China, Vietnam tienen planes de desarrollo a 5, 10, 15, 20, 30 años. Nuestras colegas que tienen hoy un seminario en este momento, los colegas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAM, Iztapalapa, y también, bueno, en este caso también está Mónica Meireles, que bueno, está en este momento con nosotros. Ahí se hablaba de políticas de 60 años para poder eliminar la emisión de gases de efecto invernadero para China. Vietnam es algo similar. Ellos hablan de desarrollo antes que crecimiento económico. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en esta región del otro lado del mundo, América Latina? Algo breve. Bueno, sí, claro. Es un problema muy complejo y de manera breve, ¿no? Y a lo mejor sin caer en el simplismo, pero bueno, para empezar, creo que, bueno, no hay que perder de vista que la política económica es eso, política y economía. Y en ese sentido, me parece que algo que atraviesa todo esto es, bueno, más allá de política fiscal, monetaria, política de deuda, es una construcción de un consenso político, como ya bien lo señalaste, o sea, creo que por lo menos en los distintos países de América Latina
no hemos logrado construir un consenso político duradero, ¿no? O sea, de mucho tiempo, ¿no? Incluso hace rato Mónica mencionaba, ¿no? O sea, Lula ganó, pero por un margen muy reducido, ¿no? Eso habla de esa fuerte polarización, ¿no? Que ya se mencionó. Y entonces, en esa construcción de ese consenso político, evidentemente, el aspecto o la palabra que a veces es muy polémica, pero tiene que ver con la democracia, ¿no? Y entonces se tiene que fortalecer evidentemente la participación política de la sociedad, ¿no? De todos los actores, ¿no? Porque al final de cuentas la política económica es la participación de todos los actores que viven o habitan en un país, ¿no? Que son los involucrados y los interesados para que exista no solamente crecimiento, sino también desarrollo. Y obviamente también aquí rescato esta idea de César, pues es fortalecer ese marco institucional, que pues, bueno, no quiere decir que no lo tengamos, claro que lo tenemos, pero creo que falta fortalecerlo, ¿no? De manera seria, pero tiene que partir precisamente de ese consenso político. Si no hay esa construcción de ese consenso, de un proyecto que para que, digamos, la gran mayoría estemos de acuerdo hacia dónde vamos a ir, pues bueno, difícilmente lo vamos a lograr, ¿no? Y eso, pues evidentemente eso pues, va a generar una transformación en el Estado y una visión de no solamente de corto plazo, sino de muy largo plazo, y que, como bien ya lo señalas, es bueno, en el sudeste de Asia, en muchos países, pues bueno, los proyectos son de muy largo plazo, pero a lo mejor no esa construcción de ese consenso, bueno, a lo mejor no es un consenso, ¿no? Posiblemente sea una imposición, a lo mejor minando ciertos aspectos democráticos, ¿no? Pero de cierta manera, bueno, no estoy diciendo que hagamos lo mismo que en Asia, lo que estoy diciendo es que tenemos que fortalecer la democracia, fortalecer esa participación de los actores y ir construyendo ese consenso con una visión de largo plazo, ¿no? Sí, Asia son regiones que crecen de forma sostenida y de largo plazo, cosa que no ha sucedido por las múltiples razones que ustedes han expuesto en este conversatorio. Por último, en la sala de YouTube hay dos preguntas y lo quiero ligar con un cuestionamiento que me ha gustado siempre hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decir de este reacomodo que hay en el mundo? Nuevos actores económicos, globalismo versus regionalismo, unilateralismo versus multilateralismo, China, India, Rusia versus Estados Unidos, los nuevos cambios geopolíticos, geoeconómicos en América Latina. En relación a eso, les quiero formular las dos preguntas que hay perdón que volteé, pero es que tengo que ver el YouTube al mismo tiempo. Entonces, dos preguntas que formulan. Aurelio dice, en relación con Europa, ¿México es más atractivo para invertir? Es una pregunta que él hace. Y dos, México en relación con los países en América Latina, ¿en qué parte de su manejo de inflación es mejor? Y por último, Almont pregunta, ¿existen impactos en la redistribución del ingreso con la ampliación de medidas inflacionarias? Y de ser así, ¿hacia qué grupo económico? Entonces, les pediría ser breves. Perdón por la brevedad. César, en mismo orden. Sí, bueno, respecto a las preguntas, yo no me atrevería a afirmar que México está manejando mejor la inflación que otros países de América Latina. Bueno, probablemente que Venezuela y Argentina sí, pero fuera de eso, México está más o menos en el promedio de niveles de inflación que el resto de los países de América Latina. Los casos de éxito, pues, si queremos llamarlos así, son Ecuador y Bolivia, ¿no? Bolivia tiene una inflación bajísima, con el 1%, ¿no? Entonces, no, yo no me atrevería a decir que México está haciendo algo mejor que los demás, ¿no? México es más atractivo para invertir que Europa, hasta cierto punto sí, porque justamente esto que comentaba Mónica del riesgo país, el riesgo país en México ha disminuido mucho, ¿no? O sea, la percepción de la posibilidad de impago del gobierno mexicano ha disminuido muy poco, ha disminuido mucho. Y si eso comparas, y si tomando eso en cuenta,
ves que la tasa de referencia del Banco Central Europeo es 3% y la tasa en México hoy ya está en 10, ¿no? Bueno, pues ahí tienes un 7% de ganancia que, digamos, simplemente por asumir el riesgo de invertir en México, en un contexto en el que no parece que en el corto o mediano plazo vaya a pasar algo muy fuerte en México que haga que México entre en impago, ¿no? Y respecto a los efectos sobre la redistribución del ingreso, es justamente esto que hemos platicado, ¿no? O sea, las medidas antiinflación o las medidas que promueven el empleo tal, tienen efectos diferenciados sobre todos los grupos sociales, ¿no? Sobre todo partiendo del hecho de que pues el salario nunca sigue el ritmo de la inflación, ¿no? Entonces, los trabajadores siempre son los más afectados, por los procesos inflacionarios, ¿no? La política antiinflación beneficia a aquellos que viven de los rendimientos financieros porque la tasa de interés se vuelve más alta, ¿no? Entonces hay un efecto diferenciado sobre los grupos sociales y entonces ahí habría que siempre tener presente ese punto de análisis, ¿no? No todos los agentes en el mercado somos iguales, ¿no? Entonces eso es algo que siempre tenemos que considerar. Y respecto a la pregunta que ponía Roberto en la mesa, creo que este proceso de globalización yo veo que sea muy difícil que se contrarreste. Incluso la pandemia que parecía que estaba, digamos, poniendo en pausa eso, pues nada más como que levantaron la barrera y otra vez todos corriendo hacia los cambios, los vuelos, todo esto, ¿no? Entonces yo lo veo muy complicado, ¿no? Sí veo estos sectores que Roberto ha resaltado mucho, ¿no? Que están como en una dinámica un poco diferente, ¿no? Pero que aún así, digo, China es un actor global importantísimo y que está metido de lleno en el proceso de globalización y justo ahí está gran parte de la disputa, ¿no? Creo que la disputa va más bien en ese sentido, no en tanto si el proceso de globalización continúa o no, si se hacen regionalismos o tal, sino más bien en quién va a liderar ese proceso de globalización. Creo que ahí es donde estamos otra vez en esta incertidumbre, ¿no? Y más con el contexto político actual. Gracias, César. Mónica, de manera breve. Eu também disse 100% de acordo com o que adelanta César, ¿no? O sea, yo creo que lo que nos preguntaron sobre el efecto redistributivo, ¿no? Yo creo que pasa siempre por entrenar nuestra mirada y entender que las decisiones económicas tienen efectos redistributivos, ¿no? No son nada más decisiones técnicas, ¿no? Nos venden así, como si fueran decisiones técnicas, pero tienen claro efecto redistributivo, ¿no? Porque nuestras sociedades son asimétricas en términos del poder que cada actor social tiene en ella, ¿no? Entonces, decisiones sobre tasa de interés, efecto redistributivo. ¿Quién gana? Gana que aquellos que se benefician de que tener títulos indexados con el movimiento de la tasa de interés, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen eso? ¿Es la masa trabajadora que está administrando su portafolio de inversión y viendo que no, ese está mirando el salario, qué efecto tiene sobre su salario, y más bien un incremento de la tasa de interés va a afectar su deuda en la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces eso así queda, ver como cada variable macroeconómica acaba teniendo un impacto distributivo. La misma cosa tipo de cambio, ¿no? Si yo tengo mis ahorros en Islas Caimán o en Miami en dólares, si hay una devaluación del peso, ¿no? O sea, feliz que si regreso ese dinero a México, estoy feliz, ¿no? O sea, entonces me beneficié de una variación del tipo de cambio. Y caso contrario, no, lo dejo afuera, y que no me afecta, no me hace ni cosquillas. Ahora, quienes tienen sus pocos activos en pesos mexicanos, comparado en dólares, su poder adquisitivo ha disminuido, ¿no? Entonces, de nuevo, otra variable macroeconómica que a medida que se mueve tiene efecto distributivo, ¿no? Entonces, yo creo que hace parte esa pregunta de Roberto, ¿qué hacer, no? Ahí, y Roberto se puso invocando ahí a un cierto ruso que encontró morada y vida en México, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ya se preguntaba Lenin, ¿no? Yo creo que pasa por justamente reentrenar nuestra mirada
a lo que son los efectos de la política monetaria, que no hay nada neutral, no hay nada técnico, ¿no? Gracias, doctora Mónica Meireles. Doctora Dera Quintana, de manera breve. Ok, bueno, es de manera muy breve. Bueno, las preguntas ya las contestó César y Mónica, ¿no? Entonces, no voy a añadir más a ello. Y de cierta manera ya mencioné varios aspectos sobre eso. Sobre el aspecto, la pregunta que menciona sobre globalismo versus regionalismo, o unilateralismo, multilateralismo, ¿no? Y estos nuevos actores. Sí, la misma guerra que es en Ucrania, Rusia, pues está modificando, ¿no? El aspecto o el mapa geopolítico, pero también China, ¿no? Y la India también, ¿no? Ahí en el aspecto geoeconómico, ¿no? Entonces, creo que, bueno, pensar en un unilateralismo, pues bueno, creo que ya sería algo imposible, ya que dada el grado de integración y dinámica de la economía a nivel mundial y financiera, pues hace imposible, ¿no? Es necesario, ¿no? Ese multilateralismo y obviamente, pues, y ese regionalismo, ¿no? También, ¿no? Entonces creo que con estos actores, ¿no? Que es dinámico, que todavía no podríamos vislumbrar cuál es el desenlace, ¿no? Pero que se está moviendo, ¿no? Esa dinámica. Pues no queda más que agradecerles a ustedes, a César, Mónica y a Derac, su participación en este sexto encuentro de diálogos América Latina en la coyuntura financiera actual, con el tema inflación, guerra y futuro incierto. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por haber participado y también muchísimas gracias a los participantes en la plataforma de YouTube, Juan del Valle, Almón, Olivia, Aurelio, Juan Osvaldo, no alcanzo a ver más, a todos los 25 participantes en esta plataforma, les agradecemos muchísimo y no sé, a nombre de la doctora Alicia Girón, también coordinadora de estos diálogos, Mónica Derac, quien tiene la palabra, y obviamente también César Duarte, el doctor César Duarte, les damos las gracias y pues los invitamos a participar en el siguiente año, en 2023, con una nueva etapa de diálogos. Y nada, pues si alguien quiere dar la palabra final, Mónica, como coordinadora. No, nada más, muchas gracias por aquellos que nos acompañaron hoy, que nos han acompañado en las otras 5 sesiones. Yo creo que la idea es eso, dialogar y intercambiar opiniones sobre temas relevantes para la coyuntura financiera latinoamericana y su desarrollo futuro mismo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos. Sin más, muy buenas noches a todos. Gracias por su participación. Bye.